Bien, vamos a comenzar entonces, vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe. Señor, te damos gracias en este día, te agradecemos, Señor, por esta instancia que tú nos das para poder reunirnos, reencontrarnos, para poder estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que de principio a fin tú nos guíes, que te podamos glorificar, Señor, en todo lo que hagamos, para que con un corazón humillado, Señor, podamos buscarte de manera sincera, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, bendícenos, así también de aquellos que vienen en camino, Señor, para que todos juntos podamos glorificarte en lo que hacemos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar hoy día de la justicia de Dios. La justicia de Dios. Ya llevamos una buena cantidad de atributos que hemos estado estudiando, conversando, y hoy día ya nos corresponde hablar de la justicia. Y yo les pregunto, ¿la justicia es un atributo comunicable o incomunicable? ¿Qué opinan? ¿Incomunicable? ¿Ya? ¿Comunicable? Depende. Ya, ¿cuál era la distinción entre comunicable e incomunicable? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los incomunicables? Aquellos que solo le pertenecen a Dios y que no pueden... Su inmensidad. Ya, como ejemplo la inmensidad o la eternidad, la infinitud, que solamente le pertenece a Dios. Y los comunicables son aquellos que le pertenecen a Dios, pero que Él también los comunica o permite que el ser humano los refleje. Y en este caso la justicia, yo me atrevería a decir que podemos catalogarlo como comunicable, porque en cierto sentido nosotros también reflejamos y vivimos la justicia. Y vamos a ver más adelante de qué manera. Entonces, para recapitular, nosotros hemos estado hablando, o la idea es que después de este estudio nosotros podamos responder a estas tres preguntas. En palabras simples, ¿cómo definimos el atributo? ¿Ya? ¿Qué nos enseña este atributo sobre el carácter de Dios y nuestra relación con Él? Y en tercer lugar, si verdaderamente entiendo y creo en este atributo de Dios, ¿cómo cambia esto mi manera de vivir? ¿Y cómo cambia mi relación con los demás? Entonces la idea es que a medida que vayamos conociendo más de Dios también, nuestra forma de relacionarnos con Él, de entender cómo es Él, también vaya cambiando. Y es por eso que tenemos esta tercera pregunta. Entonces ya entrando ya a modo de introducción sobre lo que es la justicia, yo les quiero hacer la pregunta. ¿Qué entendemos por justicia? ¿Qué es la justicia? ¿O qué se les viene a la mente cuando hablamos de justicia? Creo que hay gente afuera. No sé si está abierto o no. Vi a un niñito ahí. Ya, ¿qué entendemos por justicia? Lo correcto, ya. ¿Hay justicia o vemos este concepto de justicia en lo cotidiano? ¿Sí? ¿En qué casos? ¿Qué ejemplos? ¿Qué se les viene a la mente? En donde en lo cotidiano veamos justicia. Ya, tribunales de justicia, las leyes, ¿qué otra cosa más? ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Ya? Ah, mira. Interesante. Va con, si lo vemos de alguna forma, con lo regulado con lo que está normado, ¿cierto? O sea, que a mí me cobren, no sé, 100.000 pesos por un vaso. Un kilo pesa un kilo. Claro. Vale por esto. Exactamente, sería como algo injusto, ¿cierto? Siempre asocio la justicia con el equilibrio. Con el equilibrio. Con el equilibrio. ¿Ya? Debe de estar en una armonía ¿Ya? con todo. ¿Ya? Porque una vez que se rompe ese equilibrio, está infringiendo o la ley o se está haciendo algo en contra de alguien. Ya, interesante, porque nosotros somos seres morales. No sé si se entiende el concepto de moral, que nosotros tenemos una noción de que algo es bueno o malo, ¿cierto? Y el mundo también lo tiene. Y en ese sentido buscamos el bienestar y el equilibrio. Y el punto es, y lo veíamos también la clase pasada, ¿quién define lo moral? ¿Quién define lo que es bueno o malo? ¿Somos nosotros como personas? Es Dios. ¿Es Dios? Siempre.
Entonces, es interesante verlo desde esa perspectiva. Y para comenzar, bueno, hablamos de un mundo justo, todos queremos un mundo justo. A veces vemos las noticias y nos encontramos con, por ejemplo, el sistema judicial que a veces es injusto. Yo ya no sé en qué estado está, pero he visto a una persona política que está siendo juzgada, entra, sale, hoy día escuché que salía de nuevo. Entonces como que uno dice, oye, pero entonces el sistema no es justo entonces. ¿Qué está pasando con esto de la justicia? Y para comenzar, o ya entrar al tema, yo les traigo un video. Son 2 minutos, no se asuste, pero quiero que pongan atención y les quiero pedir que me apaguen la luz, las 2 primeras, porfa, para poder... Porque en realidad lo que les pido es que lean el subtítulo, porque está en inglés. No sé si conocen a este personaje. No, apáguenlo no. Eso, ahí sí. Que se llama Paul Washer, ¿les suena? Sí, ya, yo creo que a todos nos suena. Y él en una de sus predicaciones, él parte con una introducción, por decirlo de alguna forma, y esto es lo que yo les quiero mostrar, para que empecemos a ver, a pensar en esto de la justicia y cómo eso se asocia con nuestra relación con Dios, ¿ya? Así que yo les pido que pongan atención, que lean más que nada, porque está en inglés, pero yo lo encontré bien interesante cuando lo escuché, ¿ya? You see, what you need to understand, well, let me put it this way, just to cut straight to the chase. Let me tell you the most terrifying thing that I can possibly tell you. The most terrifying truth that I can speak to you. Are you ready? Here it is. The most terrifying thing I can tell a man, a woman, a child is this: God is good. I said that a few years ago over in Europe when I was preaching, a secular university. I said, if you want to get down to it, the most terrifying news for man is this: God is good. And someone kind of laughed and said basically, and what's the problem with that? The problem with that is you're not good. Now, what does a good God do with someone like you? That's the greatest theological and philosophical problem in the Scriptures. God is good, and that is terrifying. A hardened criminal working for some crime organization, if before he goes to court he is told that the judge is corrupt, he is full of joy. The most terrifying thing you can tell that criminal is the judge is not corrupt, he's good. It will fill him with terror. And see, this is the greatest problem of mankind. The greatest problem of mankind is God is good. Don't you see that? Because you're not. And therein lies the problem with modern day evangelical preaching. No one tells you who God really is. Ya, ahí sí. ¿Se me llevan con la luz ahora? ¿Se entendió lo que decía? Ya, si alguien no alcanzó a leer bien los subtítulos, lo que el video o lo que Paul Washer está diciendo en ese momento es que la noticia más aterradora del Evangelio, por decirlo de alguna forma, es que Dios es bueno. Si lo asociamos también a lo que ya hemos visto, podríamos decir que Dios es justo, que Dios es santo. ¿Y por qué eso es aterrador, según Paul Washer? ¿Y por qué eso debería preocuparnos o preocupar a la persona inconversa? Y es porque nosotros no somos buenos. Es porque nosotros no somos justos. Y ahí está la pregunta que él después planteaba. ¿Cómo entonces nos relacionamos con un Dios que es justo, que es bueno, siendo que nosotros no somos buenos? Somos malos. Y eso es lo que tenemos que ver a la luz de la Escritura. Y al final les colocaba un ejemplo de si un criminal va a ser juzgado y ve que el juez es corrupto, no va a tener miedo. Es lo que pasa hoy en día, ¿cierto? Muchos políticos que saben que la justicia es corrupta, en realidad les da lo mismo. Hacen y deshacen, mienten descaradamente porque saben que al final,
cohecho con plata, pueden salir libremente, porque la justicia está sesgada. Es injusta. Es injusto. Pero con Dios es distinto. No podemos comparar la justicia de Dios con la justicia terrenal. Porque Dios sí es un juez justo. Él sí vive en justicia. Entonces vamos a comenzar leyendo textos bíblicos, que yo tengo 2 textos para hablar acá como base. Primero está Génesis 18, 25, que dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. ¿Ya? Esto está en el contexto de Dios anunciando la destrucción de Sodoma y Gomorra. Por otro lado, el Salmo 92, del 12 al 15, nos dice lo siguiente: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Y eso es lo que nosotros creemos sobre el Señor. Que el Señor es recto, que no hay injusticia en Él, porque Él es la justicia. Siguiendo la lógica de las clases anteriores, si vamos a la RAE, y aquí vamos a estar de acuerdo con lo que ustedes también mencionaban, cuando hablamos de justicia en nuestro contexto terrenal, en primer lugar se podría definir como la idea moral que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde, a lo que pertenece. Eso es como también equidad, igualdad, por decirlo de alguna forma, que cada uno le corresponde lo que le pertenece. Por otro lado, cuando hablamos también de justicia, y creo que esto también es bíblico, cualidad de justo o conforme con la justicia. Es como cuando uno dice, esta persona es justa, porque anda en rectitud, o bien tiene su fe en Cristo, y es considerada como justa. Entonces también, cuando hablamos de justicia es porque esa persona es justa, bajo ciertos parámetros. Y por otro lado también, cuando hablamos de justicia, está la aplicación de las leyes, castigando a quien las incumple. Y eso es lo que nosotros también vemos en nuestro contexto terrenal. La justicia, ¿para qué están los tribunales de justicia? Para impartir justicia, sancionar, aplicar la ley. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos por justicia. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, vamos a decir que la justicia de Dios es su perfecta conformidad con su propia ley santa. Dios siempre hace lo correcto, recompensa lo bueno y castiga también lo malo. La justicia es uno de los atributos de Dios y fluye de su santidad. ¿Ustedes han escuchado del universalismo? ¿Les suena? Sí. ¿Qué es el universalismo? ¿Cómo podemos definir? Que cree que rechaza la palabra diciendo que Dios murió por todos, por lo tanto todos son perdonados y todos son contados como que no hay justicia en el fondo. Exactamente. El universalismo lo que enseña es que básicamente al final todas las personas serían salvas en realidad. Da igual lo que hagan en la vida, da igual si tuvieron fe o no, da igual si perseveraron en la fe. Total, Dios al final va a salvar a todos. ¿Ya? No sé si les suena algunas religiones o doctrinas que enseñan eso. Yo me atrevería a decir que el mormonismo enseña eso, porque ellos no creen en el infierno ni la condenación eterna. Y al final de cuentas, ellos ven la vida como una etapa de aprendizaje y que después tú vuelvas al cielo, ¿no? Es como eso. Entonces yo me atrevería a decir que ellos enseñan en cierto sentido algo como el universalismo. Pero eso sería injusto, ¿no? Eso haría de Dios injusto, porque Dios no estaría condenando el pecado, por ejemplo. Entonces, todas las injusticias que nosotros estamos viendo hoy en día no serían juzgadas. Por tanto, es un error eso. Por otro lado, también podemos decir de que justicia y rectitud se utilizan a menudo como sinónimos en la Biblia. Dado que la rectitud es la cualidad o carácter de ser correcto o justo, es otro atributo de Dios e incorpora tanto su justicia como su santidad. Va muy de la mano con esto. El hecho de que Dios sea bueno,
que sea santo y que sea justo. Va muy de la mano estos atributos. ¿Y cómo nosotros vemos la justicia de Dios en el relato bíblico a través de la Escritura? En primer lugar, Dios de por sí en esencia es justo. Si alguien me ayuda buscando Salmo 11, 7, Salmo 145, 17, para leer esos dos textos, y después vamos con el Salmo 9 e Isaías 33. Salmo 11, 7 ¿Ya? dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. De nuevo, por favor. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Ya, el Señor entonces es justo y ama la justicia, porque Él es justo, bien. 145, 17, si alguien lo tiene, que lo lea, por favor. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Justo es Jehová en todos sus caminos. ¿Qué significa eso, en todos sus caminos? ¿Es que el Señor va caminando? ¿Está diciendo? En todo lo que Él hace, ¿cierto? Pero fíjate cómo este salmo también ya empieza a incorporar la misericordia, que lo vamos a ver más adelante, que responde un poco a la pregunta de Watcher. ¿Cómo nosotros, siendo pecadores e injustos, nos relacionamos con un Dios justo? Entonces Dios es justicia, Él es la justicia, así como decimos que Dios es amor, que Dios es bondad, Dios es justicia en sí mismo. Y Él ama la justicia, la aplica, y nosotros la vemos a través de sus obras. Por otro lado, Dios gobierna el mundo de forma moral, lo que hablamos al principio, de lo bueno y lo malo. Salmo 9, 7 y 8 e Isaías 33, 22. El que lo encuentre lo lea nomás. Salmo 9. Versículo 7. 7 y 8. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Ya. ¿Hay duda o no de que el Señor gobierna y juzga? Esto lo conversamos al inicio también cuando hablábamos de este Dios inmanente. ¿Se acuerdan? Un Dios trascendente que está por sobre la creación, pero a la vez está participando en la creación. Un Dios inmanente que juzga, que está sentado en su trono. Entonces, hermanos, esto es interesante porque a veces el mundo evangélico ha presentado a Dios o a Cristo con una imagen bien reducida de quién es. Es como básicamente un hombre bueno golpeando la puerta tratando de, por favor, déjame entrar a tu corazón. Cuando en realidad el relato bíblico nos muestra a un rey gobernando. Un rey impartiendo justicia. Esa es la imagen que tenemos que tener de Dios. Y para que te vaya bien. Claro. Entonces, tenemos que acercarnos bíblicamente a cómo Dios se presenta. Isaías 33, 22. El que lo tenga, que lo lea, por favor. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Nuevamente lo mismo. Se nos presenta a Dios reinando, un Dios juzgando, no un Dios pasivo mirando, sino que un Dios que está reinando. De hecho, el relato bíblico de Apocalipsis nos va a presentar eso. ¿O no? Un rey gobernando sobre todas las naciones. Que todo hombre se tiene que postrar y reconocer que Él es el Señor. Ese es el Dios bíblico, hermanos. Entonces, Dios es justicia. En segundo lugar, Dios gobierna de forma moral el mundo. Él está presente como un rey. Y ahora ya más de forma personal. También Dios aplica su justicia recompensando y castigando según su ley. Romanos 2.6, Gálatas 6.7 y Jeremías 17.10. ¿Quién tiene Romanos? ¿Alguien lo puede leer? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es interesante eso porque uno podría decir, está hablando de salvación por obras, ¿o no? Si Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras, ¿o no? ¿De qué estás hablando ahí, Pablo? Eso es Romanos 2. ¿De qué está hablando Pablo ahí?
¿Cuál es la idea que está desarrollando Pablo en Romanos 2? Entonces, que Dios es un Dios justo. Ya. Y que el que es malo perece por su propia maldad, y el que es bueno se le cuenta la justicia de Cristo en él, no su propia. Bien, la carta de Pablo a los Romanos tiene esa estructura en realidad. Parte en el capítulo 1, hablando un poco de la esencia del Evangelio, y que lo vamos a ver más adelante, en donde al final de cuentas Pablo lo que está diciendo es que nadie se escapa del juicio de Dios, que todos somos pecadores. De hecho, después lo reafirma en Romanos 3. Y Romanos 2, Pablo va a empezar a desarrollar la idea de que, y Pablo está derribando un mito, en realidad, que es que los judíos, como eran parte del pueblo de Dios, ellos se salvaban de esto. Eran aparte un pueblo especial. Y Pablo dice que no, en realidad no. Que todo ser humano es pecador y que nadie se salva del juicio justo del Señor. Y el Señor también hace justicia y a cada uno le da conforme a sus obras. Entonces, hermanos, igual tiene una aplicación práctica, porque aquí lo que Pablo está resaltando es el juicio. Si nosotros vemos injusticias en esta vida y vemos de que no son resueltas, no nos preocupemos tanto, porque el Señor va a hacer justicia por eso. El Señor va a pagar conforme a esas obras. Puede ser en tierra como puede ser después en la eternidad o cuando Él venga, pero el Señor va a hacer justicia. En Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nuevamente lo mismo. Dios es justo. Y a veces igual no podemos aplicarlo a la vida cotidiana, hermanos. A veces nos quejamos de que nos va mal en la vida, que nos pasan cosas malas. Pero es porque estamos sembrando también mal. Y a veces nos quejamos de las consecuencias de nuestras decisiones. Pero muchas veces tomamos malas decisiones. Y el Señor también en su justicia nos permite y nos hace vivir esas consecuencias. Pero no es porque Dios no nos ame, sino que también Dios nos hace ver nuestros errores. ¿Se imaginen fuese al revés, de que Dios no hiciera eso? Andaríamos toda la vida haciendo cosas malas y no nos daríamos cuenta. Pero el Señor en su justicia también nos hace pasar eso para darnos cuenta de que estamos fallando. Jeremías 17:10. Yo lo tengo. Ya, por favor. Dice, yo Jehová que escudriña la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ya, nuevamente lo mismo. El Señor también recompensa, el Señor también enjuicia en conforme a la obediencia o la desobediencia. Ahora bien, si lo vamos enfocando ya netamente a lo que es el pecado y la obediencia, nosotros sabemos que el pecado también tiene su justa retribución. Romanos 1:18 y 6:23 después. Que otra persona busque Nahum 1:3. 1:18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ya. O sea, Dios también hace juicio con aquellos que se rebelan contra Él. Con aquellos que derechamente están viviendo en pecado. 6:23, si lo tiene Jonás también, en el mismo libro. Y otra persona que busque Apocalipsis 20:12. 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Ahí está la justicia. Y ahí viene la pregunta. Cuando Dios establece este pacto con Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios les da una clara advertencia de lo que iba a pasar. Él les dice, si ustedes desobedecen y comen de este fruto, ustedes van a morir. Pregunta, ¿el hombre murió? ¿El ser humano murió cuando desobedeció? ¿Murió o no murió? ¿Ya? ¿Murió espiritualmente? Pero la muerte física también, solo que no fue inmediata. También, porque antes de la verdad
Claro, el ser humano en la humanidad murió en ese momento. Y el punto es que Adán y Eva inmediatamente tendrían que haber sido al infierno. Y ahí es cuando empezamos a ver de que Dios, además de ser justo, Él también empieza a mostrar su gracia y su misericordia. Que no son cosas que se contraponen. Porque uno podría decir, bueno, si Dios no mandó inmediatamente al infierno a Adán y Eva es porque está siendo injusto. El punto es que Dios sí está siendo justo. Solo que esa culpa, ese castigo, no lo van a cargar ellos, sino que lo va a cargar otra persona. ¿Se entiende esta idea de cómo Dios va mostrando su justicia, pero también va mostrando su gracia y su misericordia? Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad de los torbellinos, y las nubes son el polvo de sus pies. Tardo para la ira. Yo no me pongo en lo... O sea, ahora me pongo en el lugar de los auditores de Paul Washer. Y piensen un poco en su vida, hermanos. Yo pienso en la mía. ¿Cuántas cosas malas hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos desobedecido al Señor? ¿Cuántas veces hemos pecado y hemos fallado? Y aún así hemos vivido eso de que Dios es tardo para la ira. A través de su gracia nos perdona, nos ama. Pero ese pecado está siendo pagado, fue pagado por Cristo. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ya, los muertos serán juzgados según sus obras. ¿No les da miedo este texto? Los muertos serán juzgados según sus obras. Y ahí viene porque muchos lo han interpretado como que, incluso lo han enseñado, de que en ese momento tú vas a estar como al frente de todos y todas tus obras van a ser mostradas delante de todos. Y ahí el Señor te va a juzgar y va a dar un veredicto. Pero la verdad es que, de acuerdo al contexto de Apocalipsis, y lo vimos el año pasado, cuando habla de muertos acá, no está hablando de los que murieron físicamente y resucitaron. Está hablando de los muertos que no conocieron o no tuvieron la fe. Esos son los muertos. Los que están muertos espiritualmente, los que no renacieron, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, si bien es cierto que esto va a ocurrir, esto no debería ser un texto, o no debería utilizarse este texto para amedrentar o amenazar a la iglesia y meter miedo, en el sentido de decir de que el Señor va a juzgar tus obras y en función de eso te va a dar la vida eterna o no. El texto no está diciendo eso. Porque, hermano, lo que determina que tú vayas a la vida eterna o no, no es ese juicio. No es ese juicio. La vida eterna comienza cuando tú conoces a Cristo. ¿Qué es ahora? Si tú ya conociste a Cristo, tú ya tienes la vida eterna, ya tienes esa confianza. Pasaste de muerte a vida, ya no eres un muerto. Por tanto, este texto apunta claramente a los que no tienen a Cristo. Y a ellos les espera esta condenación, este juicio conforme a sus obras. Por tanto, todos aquellos que han hecho daño en la humanidad, que han cometido atrocidades y que no se arrepintieron, que no tienen a Cristo en sus vidas, a ellos les espera este juicio justo, conforme a sus obras. ¿Sí? Cuando a uno le pregunta a alguien eso de si algunos sí y otros no, ¿cómo uno le puede responder? Buena pregunta. ¿Por qué unos sí y otros no? Es difícil de entender el por qué. Porque de hecho Pablo en Romanos
no sé si 10 o 11 por ahí, cuando está hablando un poco de la elección, él pone el ejemplo de un alfarero. No sé si recuerdan ese texto. Y dice, y pone esta analogía de vasos para deshonra y vaso para honra. Y Pablo como que lo hace una analogía diciendo, ¿quién es el vaso para decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así o por qué pasa esto? Y la verdad es que si lo analizamos bíblicamente, ningún ser humano debería merecer el amor de Dios. Yo creo que tenemos que partir por ahí. Desde Adán y Eva, cuando ellos pecan, ellos deciden separarse de Dios y ningún ser humano tendría derecho a exigirle misericordia o amor a Dios. Eso es el mensaje bíblico. Ninguno tiene esa potestad. Por otro lado, y esto ya es más de la teología cristiana o del deísmo cristiano, un Dios o Dios tampoco tendría por qué relacionarse con su creación. Dios no está obligado a amarnos. Dios no está obligado a tener una relación con nosotros. Pero Él aún así lo quiere hacer. Y eso también es gracia y misericordia. Por tanto, más que a veces resaltar esto como que podría ser injusto, el que a unos sí y otros no, lo que nosotros tenemos que resaltar es lo contrario, de que a pesar de estar muerto y a pesar de no merecer, Dios sí nos ha amado y ha mostrado su gracia y su misericordia. Y eso es lo maravilloso también de la fe cristiana, porque nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Si nosotros supiéramos, nos quedaríamos aquí e iríamos a buscarlos nomás. Pero dado que no sabemos, la predicación del Evangelio tiene un carácter de urgencia. Y es por eso que nosotros somos llamados a predicar como si no hubiese un mañana. A veces nos quedamos, como que nos conformamos con la comodidad, pero en realidad el mensaje es lo contrario. Dado que no sabemos, tenemos que ir. Y el Señor hará su obra ahí. El Señor mostrará su misericordia. Y el Señor también nos llama a orar, a poner esas preocupaciones en Él. A veces uno podría, no sé, pasar de que a lo mejor tiene un familiar, un ser querido que por más que uno lo intente, no quiere nada con Dios o no quiere nada con la iglesia. ¿Será que Dios no lo ama? No lo sabemos. Y más que preocuparnos de que a lo mejor Dios no lo amó, que Dios fue injusto, lo que tenemos que hacer es orar y predicarle. Aprovechar cada instancia para darle a conocer el mensaje del Evangelio. Porque en realidad el poder está en lo que el Señor está haciendo. Entonces yo creo que eso tenemos que buscar siempre. En primer lugar, somos criaturas. Dios no está obligado a relacionarse con nosotros ni a bendecirnos por la obediencia. Pero Él en su amor y en su gracia ha decidido hacerlo. Y nos llama también a anunciar ese mensaje. Y Él es el que hace la obra. Él en su justicia actúa con rectitud, pero también mostrando su misericordia. No sé si te explico o te doy a entender un poco el tema. Como que sí, me quedó claro que es como más centrarse en lo que es Dios, en quién es Dios y el amor que muestra a la humanidad, una cosa así. Claro. Y que todo, o sea, Dios... Eso cuando alguien, yo veo que de repente la gente pregunta esas cosas porque quiere como dejarlo ahí a las personas creyentes, quiere dejarles en aprieto. Sí. Sí. De hecho, Cristo murió por todos, por los salvos y por los salvos, murió por todos. Buena acotación. Yo no creo eso. Yo no creo eso. Porque eso haría a Dios injusto. Porque Cristo estaría pagando por pecados de gente que no sería salvada. Por lo tanto, el juicio de Cristo en la cruz sería injusto. Pero esto es un desarrollo, hermano, más profundo, pero esa es la respuesta. Después de explanación. Cuando Dios dice
yo amé y a esa vez aborrecí. Es que está en Él, hermanos. Y de hecho nosotros también lo vivimos en lo cotidiano también. En nuestra forma de relacionarnos. Usted no se relaciona con todo el mundo a veces. Usted también a veces tiene a su cercano, a los que usted quiere, por los que usted se preocupa. Yo creo que también Dios nos muestra eso, de que Dios en su soberanía, Él ha formado un pueblo y Él a través de sus obras, de sus hechos, Él lleva a cabo sus planes, pero está todo dentro de la soberanía de Dios. Por tanto, cuando algún inconverso, alguna persona que no está en la fe hace ese cuestionamiento, yo creo que más que ponernos en aprieto, nos está dando una oportunidad para hablar de la fe. Nos está dando una oportunidad para conversar. Porque no cualquier persona te dice eso. De por sí ya hay una inquietud ahí. ¿Y quién pone eso? El Señor. Porque aquellos que realmente no tienen al Señor o no quieren nada con Él, no es tema. De verdad no es tema. Porque están en rebeldía. Pero aquellos que tienen dudas, inquietudes, porque a lo mejor el Señor está poniendo eso. Hermano, con respecto a lo que preguntaba la Marta, yo creo que bueno, la palabra nos muestra y nos da a entender la justicia del Señor. Creo que lo más justo sería que ninguno de nosotros fuera al cielo ni fuera salvo. Como que eso sería lo justo. Y yo creo que ahí, como lo que decía usted anteriormente, ahí vemos la misericordia y la gracia del Señor de preguntarnos por qué escogió a algunos y podría no haber escogido a ninguno. Y Él seguiría siendo justo. Si nos fuéramos todos nosotros al infierno, Él seguiría siendo justo. La pregunta, o sea, como lo extraordinario es de que siendo que debería ser así, aún así Dios escogió a algunos. Yo creo que eso lo vamos a saber cuando estemos con Él. ¿Por qué? Y escogió a algunos y derramó de su gracia, nos dio de su gracia. Creo que eso es como lo más extraordinario, porque nosotros, aunque hiciéramos las mejores obras, la palabra dice que son como trapos de inmundicia y todos sabemos a qué se refiere con trapos de inmundicia. Entonces, como que aunque hiciéramos las mejores obras, Dios sería justo en enviarnos al infierno. Pero lo extraordinario y misericordioso es que Él nos escogió y tuvo misericordia de nosotros, nos miró con misericordia. Exactamente. Esto es uno de los misterios de la fe, claramente. Pero no podemos negar que el Señor es soberano en ese sentido. De ahí partimos cuando conocemos al Señor. La Biblia sí lo muestra. Y Dios en su soberanía, Él actúa como quiere. No podemos cuestionar ni decir, no, Señor, tú podrías haberlo hecho de otra forma, como a lo mejor Job podría haber dicho. El Señor dice, ¿quién eres tú? Natalia. Respecto a lo que el hermano Juan Carlito decía recién, la palabra del Señor nos muestra en Romanos, capítulo 8, dice en el versículo 21, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La palabra del Señor nos muestra de que Él escogió, Él antes conoció, luego Él escoge, Él llama, ¿cierto? Él justifica, y Él nos hace perseverar y nos glorifica, es decir, Él es el creador de toda la naturaleza, pero dentro de toda esa humanidad que Él creó, hay algunos que Él escogió, y ese es el misterio. Y esa pregunta que era la que hacía la Magda, en el capítulo siguiente, en el capítulo 9, en el versículo 20, dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? De la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria las mostró para
con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. O sea, el Señor Jesucristo murió por sus escogidos, y sobre ellos mostró su misericordia, Así es. y entre ellos somos contados, por gracia del Señor. Exactamente. Muchas gracias. Hermano Simón, ¿usted quería decir algo? Ya. Me aclararon sobre el caso de que Dios Ya. amó a Jacob y aborreció a Saúl. Exactamente. Siendo hijos de una misma madre. Exactamente. Entonces, no podemos entrar a clasificar por qué aborreció a Saúl. Dios en su soberanía tiene la potestad para hacer como Él quiere, hermanos. Lo que decía la hermana, ¿ya? Ella decía que lo que todos merecemos es la muerte. Y de verdad que ese es nuestro destino. Todo el hombre que pecare, ese también morirá. Entonces no tenemos otra escapatoria si no fuera por el sacrificio de Cristo. Así es. Así debería ser, hermanos. Piensen un momento. Ninguno de nosotros debería estar acá. Desde el día o el momento que usted a lo mejor pensó, dijo, sabes que yo no quiero nada con Dios, o no quiero ir a la iglesia, no quiero creer, ya eso bastaba para usted estar en el infierno. Pero Dios muestra gracia y misericordia. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y destacar del relato bíblico. De que a pesar de que nosotros somos injustos, Dios en su justicia y su misericordia nos ama. Quizás no lo vamos a entender. ¿Por qué? ¿O por qué Dios me amó a mí? No sé si usted se ha preguntado eso. ¿Qué vio de bueno en mí? Nada. Pero Dios lo hizo. Así que, hermano, vamos a seguir porque ya nos quedan 10 minutos. La obediencia tiene su bendición. Salmo 1, del 1 al 3. Ya, por favor. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Exactamente. ¿Ve cómo el Señor también bendice la obediencia? Y compara al que es fiel o sensato como un árbol que está plantado ahí, que da buen fruto. Deuteronomio 28, 1, 2. Y otra persona busque Juan 14. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Se dan cuenta cómo acá vemos la justicia de Dios, pero también su misericordia y su gracia? Porque no merecíamos ser bendecidos. Y aún así Dios se relaciona con un pueblo, tiene un pueblo para Él, y Él les dice, bueno, ustedes son imperfectos, ustedes se equivocan, yo los amo igual, y a pesar de eso, si ustedes hacen y son obedientes, yo los voy a bendecir. Ahí está la misericordia y la gracia. Juan 14, 21. ¿Qué dice Juan 14? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Nuevamente, los que guardan sus mandamientos, el Señor también los ama y les muestra su amor. Vamos a avanzar, hermanos, porque nos queda la última parte. ¿Cómo la justicia de Dios la vemos a la luz del Evangelio? ¿Ya? Porque podemos quedarnos con esto de que Dios es justo, de que Él va a aplicar justicia, somos pecadores, y nos quedamos hasta ahí con la introducción de Watcher. ¿Qué hacemos? Pero aquí viene lo maravilloso del Evangelio. Romanos 1, 16, 17 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá.
Yo puse ahí en negrita la frase, en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Se muestra. ¿Ya? ¿Se muestra? ¿Y cómo es que el Evangelio nos muestra esto de la justicia de Dios? ¿Se lo ha preguntado? Porque esto es muy práctico, porque usted con esto tiene que evangelizar. ¿Cómo usted evangeliza mostrando la justicia de Dios? ¿Cómo es que en el Evangelio se muestra esto? ¿O se revela? ¿Cómo lo entendemos? En que estando nosotros en condición de pecado, estábamos enemistad con Dios, estábamos en rebelión contra Él y toda la ira de Dios estaba sobre nosotros por nuestra condición. Ahora Él mismo consume su propia ira en su propio Hijo. Se consume su ira, su justicia queda satisfecha y ahora nosotros somos puestos en un lugar de justicia que no nos pertenecía y que llegamos ahí por la misericordia del Señor Jesucristo, por su sacrificio. ¿Ya? Yo aquí les tengo unas frases que van resumiendo un poco la idea del relato bíblico para cuando usted tenga la instancia de evangelizar y quiera conversar sobre esto con una persona inconversa. Hay algunas ideas claves que son importantes que nos muestran esto de la justicia de Dios y el Evangelio. En primer lugar, tenemos que, cuando uno evangeliza, cuando uno habla, tiene que presentar a Dios, como lo lógico, ¿cierto? Y cuando uno habla de Dios, uno tiene que presentarlo como un Dios justo, en realidad. No es un Dios hecho a la medida de la persona. No es un Dios bonachón, como se dice, que quiere amar y bendecirte. Que tú dale y Él te va a devolver más, el doble. Eso no es presentar al Dios bíblico. El Dios bíblico es un Dios justo. Pero no se queda ahí, sino que Él exige rectitud. Y también castiga el pecado. Ahí vemos los tres ámbitos de la justicia. En primer lugar, Él es justo en esencia. En segundo, Él gobierna moralmente y pide rectitud. Y por otro lado, Él también castiga el pecado o la desobediencia. Ese es el Dios bíblico, hermanos. Ese es el Dios que está en la Escritura. Un Dios que es justo, que exige rectitud y castiga el pecado. Y aquí vamos a hacer un acto de lógica y quiero que me acompañen a ver si me entienden lo que les voy a mostrar. Esa es la primera gran idea. La segunda gran idea es que lo que no nos gusta, que el ser humano es pecador por naturaleza. ¿Ya? Y aquí los que saben de argumentación o lógica van a entender esto. Premisa A, premisa B. Premisa A es que Dios es justo y castiga el pecado. Premisa B es que el ser humano es pecador por naturaleza. No tengo yo el control. Hay que apagarlo o no sé. ¿Cuál sería la consecuencia de esto? El castigo. ¿O no? ¿Cuál es la consecuencia? Si Dios es justo y castiga el pecado y el ser humano es pecador, ¿cuál es la consecuencia lógica? Que Dios tiene que castigar el pecado del ser humano. Por tanto, estamos lejos de Dios. Merecemos la ira de Dios. Y eso es lo que se conoce como la mala noticia. No sé si han escuchado esto de la mala noticia. Porque evangelio, si usted va a la raíz etimológica, se compone de dos palabras, eu y angelus. Eu es bueno y angelus es mensaje, noticia. Por lo tanto, evangelio significa buena noticia o buena nueva. ¿Y por qué algo es una buena noticia? Porque hay un problema, porque hay una mala noticia antes. O si no, eso no sería bueno, ¿o no? Porque si yo voy y le digo a la persona inconversa, Cristo murió por ti. Así nomás. Esa persona va a decir, ¿para qué? Yo no quería eso. Yo no lo pedí, yo no lo necesitaba. Entonces, ahí tiene sentido esto del Evangelio. De que hay una mala noticia, en este caso es que Dios es justo. Bueno, no es una mala noticia en realidad, pero la mala noticia parte de acá. Que el hombre es pecador y el hombre tiene que ser castigado porque Dios es justo. Y es lo que decía Guacha al inicio.
Que eso debe dar terror. Debería asustarnos o asustar al inconverso el saber de que hay un Dios que es justo y que gobierna con justicia en la tierra y que lo está mirando y que va a juzgar sus obras. Por tanto, continuando con la mala noticia, es que todo hombre es merecedor de la ira eterna. Y lo que hablábamos al inicio. Ninguno de nosotros es digno. Hermano, por más que haya una persona en el mundo que haga filantropía y regale cosas, regale plata y haga obras de caridad, esa persona no es buena. Está muerta espiritualmente y merece la ira eterna. Ese es el estado del hombre. Y hasta ahí, mala noticia. Pero hay una buena noticia, que es el Evangelio. ¿Cómo el Evangelio entonces nos revela esta justicia? ¿Cómo el Evangelio nos muestra la salida? En Cristo, Dios provee un sustituto, lo que decía, creo que la Natalia, para esa condena en primer lugar. O sea, lo que teníamos que pagar, eso lo pagó Cristo en la cruz. Y un representante para vivir en rectitud. O sea, Dios no solamente nos libró de la paga final del pecado, sino que a través de la rectitud de Cristo, Dios te mira a ti como justo. Te mira a ti como una buena persona. Pero no es porque seas buena persona, sino que te ve a través de Cristo. Entonces, no sé si ustedes han visto estos videos en internet de como una representación de emulando la eternidad del juicio, y cuando hay una persona que pasa ahí y le colocan todo el expediente, y esa persona está condenada al infierno, pero aparece Cristo ahí y dice, yo morí por él, y como que da lo mismo todos los expedientes, porque Cristo es su obra en realidad. Por tanto, a través de la fe, hermanos, tenemos un sustituto. Somos contados como justos ante el Señor. Somos declarados justos. Esa es la justificación, que Dios te mira como una persona justa. Y ahí tiene sentido todos estos personajes justos del Antiguo Testamento. Job, Noé, Enoc, Abel. No es que ellos hayan sido buenos, sino que Dios los miraba a través de Cristo. Cristo aún no había muerto por ellos, pero Hebreos 11, si no me equivoco, nos muestra eso. De que ellos, sin tener un panorama completo, a través de la fe, eran contados como justos y vivían esperando esa venida. Por lo tanto, en Cristo somos justos, hermanos. Por tanto, por medio de la fe en Cristo, somos justos ante Dios. Y esta es la esencia de la buena noticia. Porque por más que intentes hacer cosas buenas en la vida, esas cosas no te van a declarar justo ante Dios. Es la fe en Cristo, es Cristo el justo. Y esto tiene consecuencias muy prácticas, hermano, para nosotros el día a día. Porque si usted aún tiene en su mente esta idea de que tiene que hacer cosas buenas para que Dios te ame y te dé la vida eterna, y en el camino te vas dando cuenta de que no puedes hacerlo y que fallas, al final eso pasa a ser una carga, pasa a ser un yugo, pasa a ser un problema. Y el Señor te llama a dejar ese problema, esa carga en Él. Porque Cristo sí cargó tu culpa y sí vivió vidas justas. Por tanto, en Él y solo por la fe en Él y nada más, nosotros creemos en la sola fe. Sola fe, solamente en la fe en Cristo somos justos. No hay que añadirle obras, no hay que añadirle perseverancia, no hay que añadirle plata, nada más. Solo a través de la fe Dios te declara justo. Y de ahí para adelante te llama a perseverar, a vivir vidas santas. Pero esas son consecuencias de la fe, son consecuencias de la justificación. No son los medios o los méritos para ser justificados. Eso, hermanos, estamos en la hora. ¿Cómo respondemos a estas preguntas? ¿Cómo definimos este atributo? La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Cómo usted explicaría la justicia de Dios a otra persona?
¿Quién se anima? O lluvia de ideas. ¿Qué significa que Dios sea justo entonces? Yo creo que, personalmente, que él como que sabe realmente lo que es bueno y lo que es malo. Ya, Él lo dictamina. ¿Sí? Bien. O sea, podríamos decir que Dios es justo ya que Él regula o norma lo que es bueno y lo que es malo, lo moral en el mundo. Está bien, muy bien. ¿Qué otra cosa más? Rectitud. ¿Rectitud? Dios es un Dios que tiene siempre la rectitud. ¿Ya? Entonces, la justicia de Él es poco entendible para nosotros porque nosotros conocemos la justicia como más grande que una persona que sale de la cárcel. Porque la ley está hecha, pero no hay rectitud. A diferencia de nuestro Dios que sí la tiene. Entonces siempre es íntegro. Ya, bien. Entonces aplica de acuerdo a su rectitud. Y eso no varía jamás. Muy bien, invariable. Recto invariable, es muy importante eso. Porque no es que Dios sea justo en algún momento en la historia. No, Dios es justo en esencia. Invariable. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra palabra para definir o concepto? ¿Cómo describimos este atributo? ¿Qué significa que Dios sea justo? ¿O con eso ya estamos? ¿Queda claro con eso? Dios dictamina lo que es bueno y lo que es malo, norma, y Él actúa y enjuicia en función de eso. Porque Él no cambia. Es invariable. Bien. Segunda pregunta. ¿Qué nos enseña este atributo sobre el carácter de Dios y nuestra relación con Él? Lo último que vimos, ¿se acuerdan? ¿Qué nos enseña este atributo sobre Dios, sobre su carácter y cómo nos relacionamos con Él? ¿Qué podemos decir? ¿Qué nos dice? ¿O qué nos enseña? Los veo tímidos hoy día. ¿Ah? Una pista. Bueno, el Evangelio. Del Evangelio. Lo último que vimos. Yo creo que nos da a... Yo creo que al conocer la justicia de Dios, dimensionamos la misericordia que Él tuvo con nosotros. Porque al saber de que Él es un Dios justo y que condena el pecado, y yo siendo pecador por esencia, el Señor aún así tuvo misericordia de mí y envió a su Hijo y tomó mi lugar. Entonces yo creo que al ver eso, al conocer su justicia, podemos valorar aún más esa misericordia y gracia infinita que Él tuvo con nosotros y su sacrificio extraordinario que Él hizo. Yo creo que al conocer eso podemos apreciar aún más ese regalo merecido que el Señor nos dio. Exactamente. No lo merecíamos. No éramos dignos de tener una relación con Él. Porque aquí hablamos de nuestra relación con Él, pero en primer lugar no lo merecíamos. Y aún así, este atributo también nos revela su gracia, cómo Él muestra esa misericordia. Y podemos tener una relación con Él. Bien, ¿algo más sobre esta segunda pregunta? Creo que también es importante decir que en esto de nuestra relación no es nuestra. Él siempre es queriendo relacionarse con nosotros. Él siempre está estableciendo todo. Y Él es el supremo estándar en todo. Sí. Entonces, afortunadamente no depende de nosotros ni de, por más que nos esforcemos, ni de todo lo bueno que podamos hacer nosotros. Nunca va a estar en nosotros. Exactamente. ¿Ustedes han escuchado lo que es la sola escritura? ¿Sola escritura? ¿Les suena? ¿Qué significa eso, sola escritura? Para nosotros que somos reformados, presbiterianos, ¿qué es eso? La sola escritura. ¿Qué es? ¿Recuerdan?
que la Biblia o la palabra de Dios es la única norma de fe, regla, práctica, conducta y lo que queramos decir. Y tiene que ver mucho con esto. Porque nosotros no nos mandamos solos. No somos nosotros los que definimos cómo actuar o lo que es bueno y malo. Nosotros creemos de que Dios dictamina cómo la iglesia debe funcionar, por ejemplo. Lo que debemos creer o cómo debemos actuar frente a ciertas situaciones. Porque Él es justo y Él norma y ha regulado. Por tanto, eso también tiene una implicancia muy práctica para lo que es la iglesia, lo que es la eclesiología. Si queremos ser una iglesia que agrada al Señor, tenemos que buscar obedecerle también. Y esto a veces es como cuando están los niños chicos con el padre, que a veces los niños chicos no quieren hacerle caso al papá. Y dicen, no, yo tengo razón. Pues el papá sabe lo que está haciendo. Acá es como lo mismo igual. No somos nosotros los que podemos llevarle la contra al Señor y decir, ¿sabes que esto que está en la Biblia a lo mejor no es tan así? No debería ser tan así. No, hermanos, es así. Porque Dios así lo determinó. Pablo, ahora sí. No solamente recordar que este atributo igual es, como decía, un principio comunicable hacia la creación. Bueno, la pregunta 3 va para ese lado. ¿Quieres desarrollarlo o pasamos a la 3? No. Ah, ya. Vamos con la 3 entonces. Si verdaderamente entiendo y creo este atributo de Dios, ¿cómo cambia esto mi manera de vivir y cómo cambia mi relación con los demás? Eso, no sé si estaré muy equivocado, pero estoy recordando parte del video que nos mostraste al principio. Esa es una de las primeras predicaciones, me parece, donde Paul Washer le predica a un grupo de jóvenes, ¿no? Tendría que sí. Ya, entonces, el contexto ahí era de que eran varios jóvenes cristianos, supuestamente habían estado alabando al Señor, y el parte diciéndole, ustedes todos los que están aquí, bueno, si no es el video... Sí, es que, ojo, que hay que contextualizarlo. Ese extracto, si bien es una frase, él está citando otro momento de otro lado, que si no quedó fue en la universidad, que no eran creyentes. O sea, él está predicando en un contexto de creyentes, sí. Y dentro de esa predicación él dice, yo en su momento, y ahí está el texto. Ya. Y entonces ahí muestra algo, él dice, muchos de los que son creyentes no se dan ni cuenta o no han conocido realmente a Dios. Sí, eso es cierto. Sí. Muchos se van a ir al infierno. Entonces, mostrando la severidad de la justicia de Dios. O sea, a veces nosotros no logramos entender de que la justicia de Dios es algo terrible para el ser humano, de que si nosotros llegamos conocemos este atributo, de por sí ya nuestra relación con Dios está quebrada para el que no cree, está rota, o sea, no hay ninguna relación con Dios. Y eso nos debiese a nosotros también, a los que ahora hemos creído, respondiendo a la pregunta 3, si verdaderamente entiendo y creo en este atributo de Dios, esto a mí me debiese dar ese temor de darme cuenta de que Dios no es un Dios que está sentado en su trono con una barba larga, ¿cierto? Que apapachándonos, como tú decías delante, sino que Él está sentado en su trono aplicando su ley, aplicando su justicia al universo y a nosotros, a su creación. Entonces, ¿cómo esto debiese cambiar nuestra manera de vivir? Debiese cambiar nuestra manera de vivir, de colocando a Dios en el lugar que realmente Él debiese estar. Sí. En ese lugar alto y sublime, ¿cierto? Que nos dice la palabra, en su gran trono, como el Dios fuerte y celoso que Él es. Y eso a nosotros nos debiese dar temor, nos debiese dar, preocuparnos de ver que estamos ante la presencia del Dios magnífico, del Dios que es justo en su gran esencia. Y eso debiese a mí hacerme, yo debiese rendirme ante este Dios. Cuando yo reconozco la justicia de Dios, yo reconozco mi estado, o sea, mi situación donde debo estar como ser humano, y yo debiese caer rendido al Señor por lo que trae consigo el pecado en mí, que estoy muerto. ¿Cierto? Sí.
Y esto debiese, como dijo Pablo, como es algo, es un carácter, o sea, un atributo de Dios comunicable, es algo que nosotros debiésemos también vivirlo de esa manera, vivirlo siempre y comunicarle a las demás personas, predicar el Evangelio, mostrando de que somos, a partir del Evangelio, predicando de que somos pecadores y que en su justicia ahora Dios nos justifica a través de Jesucristo y somos nuevas criaturas. Exactamente. Sí, solamente añadir, es el verdadero temor del Señor. A veces confundimos el temor del Señor con ciertas prácticas. Yo, si guardo ciertas prácticas, estoy siendo temeroso de Dios. Pero creo yo que bíblicamente el temor a Dios o el temor de Dios es cuando el pueblo, cuando la iglesia realmente conocen quién es Dios y le sirven en función de eso. Y ahí está el tema. Si realmente tenemos temor de Dios, si realmente conocemos a Dios, sus atributos, eso tiene que impactar nuestras vidas. De entender de que estamos adorando y sirviendo a un Dios justo. No sé si se dan cuenta de lo que estoy tratando de decir. Que nosotros creemos y servimos a un Dios justo. Y eso tiene que moldear e impactarnos en todo lo que hacemos. Quedar así como, ¿cómo yo ahora adoro a este Dios justo? ¿Sí? Algo que me puse a pensar es que Dios envió los mandamientos para decir qué es bueno y qué no para los seres humanos. O sea, cómo ser justos entre nosotros, pero nunca ha dicho que el hombre puede juzgar. ¿Cómo fue el último? Ah, ya, sí. O sea, ha dicho cómo ser justos entre nosotros, pero no que podemos juzgar a los. Claro. De hecho, esto también está dentro del carácter de la justicia de Dios, que Él es el juez. Él es el que juzga. No somos nosotros. Porque a veces también nos pasa que, y va muy bien con lo que acá, que a veces nosotros creemos y no somos tan atrevidos y tomamos el lugar de Dios y empezamos a juzgar. Cuando en realidad el que juzga es Dios. Por lo tanto, también eso tiene implicancias prácticas. Pero a través de la palabra en sí nos dan las normas de cómo nosotros Claro, debemos conducirnos. exactamente. Por lo tanto, sí debiésemos caminar en base a la palabra. Sí. Lo que yo iba es que, claro, a veces nosotros como, y lo leía en la mañana, que a veces nuestros juicios o nuestras acciones, nuestras palabras, a veces buscan juzgar más que redimir. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, como que, y de hecho la persona que lo decía colocaba un ejemplo práctico en la iglesia. Si tú ves a un hermano que está en pecado en la iglesia y lo ves que está sirviendo, que está ahí trabajando en algo, como que uno tiende a juzgar y ojalá ese hermano salga de ahí y que esté en disciplina. Cuando en realidad lo que deberíamos buscar es cómo a través del Evangelio y cómo yo a través de la palabra voy guiando y restaurando a ese hermano. Y eso también tiene que ver con esto. Que nosotros no somos los jueces. El Señor el que juzga. Bien, ¿se entiende? Sí, no, lo último que... Y ahí, con esto cerramos, hermanos, que ya nos pasamos. No, lo último nomás es que conociendo esta justicia de Dios te hace vivir en obediencia a Dios. Exactamente. Y eso es lo más maravilloso. Y el desafío en realidad. Que a veces nos critican eso a los reformados, de que ustedes son reformados y ustedes viven como quieren, total la salvación no se pierde. No sé si han escuchado eso. Eso es una falacia bíblica. No, todo lo contrario. De hecho, Pablo en Efesios es bien claro. Dios nos justifica y nos da la salvación, pero para vivir en buenas obras y buscar esa justicia. Por lo tanto, es aún mayor la responsabilidad. Así de práctico. Ya, cortito sí. En función de lo último que decía y de la pregunta 3, Hebreos 2, capítulo 1 al 4 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra hecha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Ahí está. Somos llamados a vivir en el Evangelio, como se dice. ¿Ya? No es un chip libre como algunos lo han enseñado.
totalmente antibíblico eso. ¿Ya? Oremos, hermanos, oremos para concluir. Señor, te damos gracias en esta noche por estar reunidos para estudiar más de tu palabra, Señor. Y te pedimos que este conocimiento, todo lo que estamos leyendo, estudiando, Señor, nos lleve a tener temor de ti, Señor, a amarte, a vivir esa fe, comprendiendo quién eres tú, Señor. Realmente, quién eres tú. Y que eso impacte y moldee cada esfera de nuestra vida, Señor, para agradarte y ser hijos tuyos obedientes, Señor. Gracias, Señor, por nuestra justicia. Porque ciertamente no nos pertenece a nosotros, sino que a través de Cristo tú nos la das gratuitamente a través de la fe, Señor. ¿Cómo no agradecerte por eso, Señor? Porque no somos dignos de nada. Y aún así tú nos amas, Señor. Acompáñanos, Señor, cada día para que nuestras vidas también reflejen esa justicia. Que tengamos, Señor, ese conocimiento de que tú eres el Dios soberano que reina, Señor, y demanda justicia, que tú eres el regulador de esta vida, Señor. Guíanos y acompáñanos, Señor. Queremos glorificarte en todo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.